Hola a todos, bienvenidos a Icuada. Mi nombre es Isabel Pampliega, soy dueña de la marca Básicas y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una remera súper fácil y clásica desde la comodidad de sus casas. Empezamos. Lo primero que debemos hacer es tomar una remera y dar la vuelta para sacarle la moldería. Tomamos un cartón, nosotras utilizamos el cartón dúplex por una cuestión de durabilidad y dibujamos la prenda dada vuelta. Luego la cortamos con nuestras tijeras y así queda el frente de la remera y el dorso de la remera con esta forma. En este caso hicimos la remera en un talle P. Una vez que tenemos los moldes, los apoyamos sobre el tejido que vamos a utilizar, lo dibujamos y lo cortamos nuevamente con la tijera. Luego agarramos los dos cortes que ya tenemos y los unimos con la primera máquina que vamos a utilizar, que es la overlock. La overlock nos va a ayudar a hacer las costuras laterales de la remera y los hombros. Una vez que unimos la remera con las costuras laterales y los hombros, utilizamos la collareta. La collareta es otra máquina que nos ayuda a hacer la terminación en el cuello, en las mangas y en el ruedo. Y por último utilizamos la máquina recta. Con esta solamente pegamos la etiqueta en la espalda. Finalmente aseamos la prenda, cortamos todos los hilitos que quedaron y les recomiendo pasarle una plancha caliente sobre las costuras para que sienten mejor. Luego damos la vuelta a la prenda y ahí tenemos una remera hecha en casa. Esta remera es la que podemos ver acá, es así como quedaría puesta. Es importante considerar dos cosas. El día de hoy hicimos una remera en talle P y para eso consideramos un margen de costura de 1 centímetro. También es importante saber que para lograr las progresiones de M y L debemos considerar aumentar en 1 centímetro toda la dimensión de nuestra moldería. Básicas nació en marzo del 2017, es una marca paraguaya y de moda sostenible que busca crear prendas de vestir atemporales y versátiles, es decir, que puedan usarse muchas veces y de muchas formas. Desde el año pasado estamos utilizando tejidos ecológicos. El 50% de los tejidos que utilizamos para elaborar las remeras son tejidos como el poliéster reciclado, el algodón sustentable y la viscosa sustentable. Estos tejidos tienen un impacto positivo en el medio ambiente. Por ejemplo, el poliéster reciclado se hace a partir de botellas de plástico que se reprocesan y se transforman en hilos. El algodón sustentable tiene una certificación que se llama BCI, que es Better Cotton Initiative. Es una certificación de buenas prácticas en la producción en lo que respecta a bajo consumo energético, bajo consumo de agua, entre otros. Y la viscosa sustentable utiliza en su procesamiento cascarillas de arroz recicladas como suavizantes, sustituyéndolos por tóxicos nocivos para la salud. Y hace un año pudimos abrir nuestro propio taller un poquito antes de que empiece la pandemia y estamos trabajando 5 personas, una en el área de ventas que atiende la tienda, está ubicada en Venezuela, casi España, y las demás en producción y moldería. Estamos muy felices también de comentarles que recientemente recibimos 2 premios súper importantes de la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay, que es el premio a la mejor marca emergente 2020 y el premio a la moda sostenible 2020. Eso sin duda nos llena de orgullo y nos motiva a seguir creando prendas de vestir, pero cuidando también del medio ambiente y de las personas en el proceso. Finalmente quiero agradecer a Nestlé y a Fundación Paraguaya por el apoyo a los emprendedores con el programa Impulsate. Llegamos al final del programa, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, espero que les haya gustado. Pueden seguirnos en Instagram como básicas_Paraguay y escribirnos cualquier consulta que tengan.